Judith Caletti, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tal? tardes, muchas gracias por invitarme. La verdad que el tema sí es harto complejo, por eso esto que decías recién, Osvaldo, de la promoción, ¿no? De que el Ministerio de Salud haga una campaña y promueva, ¿no? estos métodos anticonceptivos que tienen un carácter irreversible. Y creo que ahí está el punto de discusión, ¿no? Porque la ley sí, a partir del año 2015, el Código Civil y Comercial estableció que a partir de los 16 años los adolescentes se los toma como un adulto en el tema de las decisiones que tienen que ver con el cuidado de su salud y fundamentalmente con el cuidado de su propio cuerpo. Entonces aquí hay una cuestión que es ¿qué entendemos por cuidado del propio cuerpo? Porque hay actos que exceden el cuidado del propio cuerpo y que por lo tanto no entrarían en este conjunto de actos que pueden decidir a partir de los 16 años. O sea, si hay un exceso de cuidado, por ejemplo, una cirugía estética que no es reparadora. Para hacer una cirugía estética no reparadora se requeriría la edad de 18 años, o sea, ser adulto, y no estarían incorporados en esta norma del artículo 26 del Código Civil y Comercial, ¿no? También, digamos, hay otros actos como las directivas anticipadas, esto del testamento vital, que también se requieren los 18 años, la donación de un órgano. También para donar un órgano, la ley de trasplante de órgano establece la mayoría de edad de los 18. O sea que esta regulación del Código Civil y Comercial en este artículo 26, que cuesta bastante aplicarlo. ¿Por qué? Porque tiene algunas directivas, algunos parámetros generales, pero después hay que recurrir necesariamente a una casuística y decir, bueno, qué actos sí y qué actos no. Imaginémonos la cantidad de actos médicos y de tratamientos que se pueden llevar a cabo en niños, niñas y adolescentes. Bueno, poder establecer cuando el niño o el adolescente, en este caso, decide solo a partir de los 16 y cuando no, porque hay un exceso en el cuidado y necesita de otra capacidad, ¿no? Y se requiere la mayoría de edad. También está la franja entre los 13 y los 16, cuando algunos actos, si se consideran invasivos, si hay riesgo para la vida o para el propio cuerpo, tienen que estar asistidos por sus padres, y si no se los considera invasivos o si no hay riesgo para su vida y su propio cuerpo, se los puede consentir solo, sin asistencia. Menores de 13 años necesariamente con la representación de los padres. Entonces, bueno, es como que en ese artículo 26 se plantea un panorama que luego hay que interpretar con los casos a casos particulares. Ahora, que se van dando. Judith, una pregunta. Sí. Está absolutamente claro lo que planteabas, ¿no? De 13 a 16, consentimiento a 16 se lo considera como un adulto en este tema, ¿no? Ahora, a los 16, no sé si la pregunta es para vos o alguien, digamos, en psicología o en qué sea. Digamos, ¿cómo conjugás el derecho que pueda llegar a tener como adulto, o sea, considerado como adulto, y si está en condiciones de tener ya en mente su proyecto de vida? Es decir, porque vos decís, esto es irreversible, ¿no? Y tal vez a los 22 años quiera tener un hijo. ¿Cómo conjugás estas dos ideas? ¿O cuál estaría pesando más en tu criterio? ¿El derecho de él o su proyecto de vida que todavía tal vez no lo tenga claro? Sí, es por eso que acá yo creo que si bien el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es un acto del cuidado del propio cuerpo, o sea, no podríamos decir que no, pero el hecho de que sea irreversible creo que hace que ahí es donde nos permite saltar al otro campo, en donde se requeriría una mayoría de edad, ¿no? Por eso, por lo menos en la doctrina jurídica que se ha elaborado hasta el momento, hay bastante consenso en este tema, en entender que el carácter irreversible de la ligadura de trompas como de la vasectomía no entraría en este conjunto de actos que los adolescentes con más entre 16 y 18 podría consentir solo. Ahora, ¿no? O sea, salud, teniendo en cuenta esto, ¿no? La promoción de salud no es clara en este tema. No es clara. No es clara, está hablando de actos. Sí, hay muy poca información. Sí. Yo creo que el error ahí, o bueno, la falta digamos, casi diría que una cuestión de irresponsabilidad en plantearlo de este modo, o sea, con tan poca información, en un tema en donde no está tan claro.
porque se discute bastante qué pueden consentir entre los 13 y los 16, qué de los 16 en adelante, qué actos médicos sí, qué actos médicos no, cuándo hay riesgo de vida, cuándo es irreversible, cuándo es invasivo. O sea, son conceptos indeterminados. Entonces, al tener que determinarlo después en un caso concreto, bueno, yo creo que no podemos establecer una pauta así tan genérica y que se haya promulgado de esta manera, ¿no? Se ha promovido, como decía recién Osvaldo, ¿no? Estamos hablando con Judith Galetti, vamos a sumar a la charla y a la complejización de este análisis al doctor Guillermo Kertz, que es presidente de la Sociedad de Ginecología de Santa Fe, es el titular de la carrera del área de medicina de la Universidad Católica de Santa Fe, es quizás quien también tiene contacto ya desde el punto de vista médico para saber si las chicas a los 16 años están pidiendo ligadura de trompas o si los chicos a los 16, 17 años están planteando hacerse una vasectomía. Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si las chicas y los chicos están pidiendo ligadura de trompa o vasectomía. Creo que lo que escuché es que el gobierno está proponiendo que se puedan hacer una vasectomía o una ligadura de trompa. Habiendo hoy tantos métodos reversibles, llama la atención esto, y recién escuchaba a la abogada. En salud decimos adolescencia, toda etapa que va de los 10 a los 19 años. Es una distribución cronológica. Naturalmente que puede haber adolescentes de 40 años también. Por eso. Pero cronológicamente decimos, ahí va de los 10 a los 19 años. Dentro de la salud reproductiva, uno de los grandes problemas que ha habido en el mundo y mencionado en ciertos reportes es que muchas veces la salud reproductiva se ha reducido solamente a la anticoncepción. Cuando la salud reproductiva son las infecciones de transmisión sexual, el cáncer del cuello uterino, que no ha cambiado en los últimos 20 años en la República Argentina, la mortalidad por cáncer del cuello uterino, el cáncer de mama, los procesos de esterilidad e infertilidad, que en una niña, en una adolescente, un proceso de infección de las trompas no suele producir, dejar serias secuelas y entre ellos la esterilidad. Es decir, una ligadura natural por infección. Bueno, este planteo lo ha hecho el Ministerio de Salud. Hoy en día me parece que tenemos que pensar más cuál es la función del Estado para no solamente decidir, sino también ayudar a elegir. Porque la elección es un tiempo de maduración, de acompañamiento, de cuidado, y en muchos estados ya del mundo se habla que el Estado debe cuidar y acompañar. Y sobre todo no debe producir daño, porque este es un principio médico. Ante todo no producir daño. Y como decía bien la abogada, esto es un método irreversible, que trae naturalmente, tomado a veces en circunstancias de desesperación, a veces circunstancias quizás ciertas, de pobreza, de familias que viven muchas personas dentro de una misma habitación, hace que se tomen estas decisiones, pero bueno, la decisión es correcta, tomar una decisión tan drástica de un método irreversible, estimulado desde el Estado que va a dar todo, o el Estado debe ponerse en cuidar y acompañar a todas nuestras adolescentes para que tengan trabajo, puedan salir adelante, puedan cuidar su salud sexual. Debe de brindarle una herramienta, lo que en medicina se llama una técnica. Técnicamente algo sencillo. Ahora es algo irreversible, que no deja de traer después consecuencias, porque los años van pasando. Y después, por ahí se quiere tener otro hijo y aparecen los embarazos y otros temas. Sí. Hago una consulta a todos, ¿no? Recién la doctora Galetti decía, a los 16 años es sujeto de derechos, pero recién para determinadas cuestiones se lo considera adulto a los 18 años. En este tipo de decisiones que tienen que ver con métodos irreversibles, ¿cambia mucho la psiqui en 2 años, de 16 a 18? Porque Guillermo planteaba, si alguien de 16 años puede decidir sobre su futuro, su proyecto de vida futuro sin hijos, cuando se practica una vasectomía. A los 18,
es mucho más inteligente, tiene más claro cuál es su futuro o su proyecto de vida. Y ahí el proceso de maduración es muy singular, ¿no? O sea, depende de cada... Estamos hablando de 2 años. De cada adolescente, sí, no probablemente no. Ese... Probablemente no haya mucha diferencia, pero sí, ya cuando estamos hablando de adultos, ¿no? O sea, ahí ya toda la legislación cambia en todos los sentidos, no solamente en los actos médicos, sino que para todo, digamos, podemos, a partir de que se adquiere la adultez, digamos, tenemos un ejercicio más completo de todos los derechos, ¿no? Entonces, bueno, hacer una restricción de un derecho a una persona adulta ya, digamos, implica otro tipo de decisiones, o sea, como que a partir de ya de que estamos hablando de una persona adulta, no creo que ahí que haya un inconveniente. Sí, también hay esto no lo dije antes, pero bueno, hay una contradicción normativa también aquí, porque hay una ley que es la 26.130, que está en la misma página del Ministerio de Salud, nombrada, es como que la página del Ministerio de Salud, si la buceamos un poquito, es hasta contradictoria, porque esta ley establece la edad de los 18 años, ¿no? Entonces, en el mismo Ministerio de Salud, depende por dónde entres, podés ir a la información sobre esta técnica, como decía el doctor, y te dice que es a partir de los 18, porque hay una ley especial que es anterior al Código Civil y Comercial, que es del año 2006, y es específica. Y después, bueno, tenemos también, bueno, esta información del Ministerio de Salud que no termina de comprenderse qué edad se está requiriendo, ¿no? Porque la campaña no parecería ir de acuerdo con la información que está en la página. El doctor Kerr quería agregar algo más, a ver. No, que si cambia mucho entre los 16 y 18 años la salud mental. Sí. Yo creo que no es una pregunta que a veces cambia mucho entre los 30 y 32. A veces cambia mucho. No. El tema de la salud mental no es un tema de cronología. Las decisiones que uno toma, la puede tomar a la edad que sea, y después, naturalmente, estas decisiones por ahí pueden jugar a favor o jugar en contra. En el caso de un adolescente, hay elementos que hacen que promover la esterilización desde el Estado de adolescentes, me parece que es una política rara. Una política rara, ¿por qué? Porque fundamentalmente se está promoviendo... Sí, te escucho, Guillermo. No. Sí, o sea, mi pensamiento es muy cruel, ¿no? Pero si es una forma de control de natalidad esto, frente a un 50% de pobreza que tiene el país, es cruel decirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ah, bueno, entonces soy un mal pensado. Y segundo, en el tema de ampliación de derechos, este es un tema muy delicado porque se han ampliado los derechos, por ejemplo, a 16 años para ir a votar, pero un chico de 16 puede decir, me equivoqué y la próxima elección voto a otro. Acá estás decidiendo no tener hijos para toda la vida, ¿o no? Hay diferencia entre decisión y elección. No es lo mismo. La decisión muchas veces se toma ante una no libertad también. Porque los factores de la pobreza son factores externos que afectan la libertad de la persona, no solamente del adolescente, sino del mayor también. Y un Estado que esté planteando esterilización de adolescentes frente a esta pregunta que bien claro ha dicho Guillermo, la pobreza es una limitación a la libertad. Sí. Y en el tema de salud reproductiva, las ITS, el VIH-Sida, no ha descendido, se ha cronificado. El cáncer de cuello uterino se mantiene en las mujeres, son de las principales causas de mortalidad, lo mismo que el cáncer de mama. La esterilidad por infecciones de transmisión sexual se ha mantenido. Entonces, a ver, yo estoy hablando de la decisión de un Estado, de un gobierno más que todo, pero del gobierno que plantea la esterilización como política con una tasa de fecundidad que ya está por debajo del 2.1. Nosotros vamos a un envejecimiento poblacional que más allá, esto es político, pero más allá del embarazo y eso, nosotros vamos a tener que pensar cómo vamos a mantener a nuestros adultos.
Algo que ya se plantea en Europa, ¿no? Guillermo, gracias por su tiempo. Gracias, gracias. No, gracias. Judy, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.